Somos Roberto Benítez y Raúl Costa, un sanjuanino y un cordobés. Un médico y un abogado, y te invitamos a compartir 7 minutos de historia. Siete minutos de historia. Lo que no te contaron. En la historia argentina hay infinidad de fusilamientos, degüellos, crímenes políticos, etc. Muchos de ellos se entienden perfectamente y hasta podríamos decir que se justifican, según los acontecimientos de cada época. Y hay otros que francamente son inexplicables. Eso es verdad. Vos, Ralí, me comentaste que lo estás tratando en tu nuevo libro. Allí relatás con minuciosidad algunas ejecuciones y cómo podrían haberse evitado. Hablás de Francisco Ramírez, de Ángel Vicente Peñalosa, de Francisco Narciso Laprida. Sí, y también hablo de uno muy especial, que me he atrevido a denominar el último héroe de la patria vieja, que pasaría a convertirse en la primera víctima de la patria nueva. Hablo de Santiago de Liniers. Claro, el héroe de la Reconquista ante las invasiones inglesas. Un gran prócer, un personaje muy popular, un francés a las órdenes de la corona española en aquel 1806. Y un militar humano, un tanto blando para aquel momento, que le brindó un trato cordial al general británico Beresford una vez que lo obligó a rendirse. Al año siguiente los ingleses volverían a invadirnos, pero Liniers ya estaba avisado, se había preparado con tiempo, había traído españoles y reclutado muchos porteños para la defensa, de modo que se volvería a vencerlos y obtener su rendición. De aquella segunda invasión son aquellas viñetas y dibujos de la gente echando agua hirviendo desde las terrazas, ¿verdad? Sí, y no solo agua hirviendo, los iban arreando hacia callejones y allí les tiraban piedra de todo y todos. Hombres y mujeres, viejos y niños. Un monstruo Liniers, idolatrado, paseado por las calles luego de dichos acontecimientos, reconocido por el propio rey de España como un auténtico héroe. El escarmiento que les dimos fue tan grande que los británicos prepararon una tercera invasión para el año siguiente, pero terminaron desistiendo de la misma. La cuestión es que con el advenimiento de la Revolución de Mayo de 1810, las cosas se complicarían para él. Y si bien había adherido a la misma, consideraba que había que ir despacio y respetar el acatamiento a la autoridad del rey, tal como se había propuesto la revolución, por un tiempo. Pero el sector precisamente más revolucionario, el que encabezaba Mariano Moreno, tenía un criterio distinto que tenía que ver con avanzar rápidamente con las reformas. Liniers, en definitiva, fue consecuente con sus ideas y consideraba al movimiento de Mayo como una puñalada al régimen español, que en verdad lo era. Así es que prácticamente se retira de la actividad política, se compra parte de la estancia jesuítica que está en Altagracia y se va a vivir allí, plácidamente, como un hombre de campo, entre caballos, molinos, arados y cultivos. Pero en Córdoba se gesta parte de la resistencia al movimiento de Mayo, y Liniers estaba viviendo en Altagracia y seguramente participaría de reuniones conspirativas, y bueno, la cuestión es que lo mandan a arrestar, y cuando lo consiguen, en virtud de su popularidad, deciden que no llega a Buenos Aires para ser encarcelado, deciden fusilarlo en el camino. El resto ya es historia conocida. Una partida al mando de Castelli y Balcarce intercepta el convoy que lo transportaba, y allí mismo, en un campo cercano a la localidad de Los Surgentes, acá en la provincia de Córdoba, lo fusilan. Extrañamente, ninguna de las balas que impactan en su cuerpo da en su cara ni en su pecho. Sí, hubo quienes especularon que les habrían temblado el pulso a los tiradores, que eran ingleses, esas señales que daba la revolución, ¿no? Que fueran justamente ingleses quienes dieran muerte a Liniers. ¿Y quién sería el que le dio el tiro de gracia? ¿Lo recuerdas? Claro, French, cómo no recordarlo, Domingo French, el simpático activista que regalaba escarapelas en las jornadas de mayo, el mismo que había sido ascendido por el propio Liniers, por su ejemplar comportamiento en las invasiones inglesas. French se acerca a muy poca distancia para no fallar el tiro y le vuela la cabeza para terminar ahora sí con su vida. Así terminaría sus días Santiago de Liniers, parafraseando a un relator de fútbol, fusilado por buen tipo, víctima de una de las primeras grietas en nuestra sociedad,
No importó su nombre, valentía ni sus actos heroicos. La Revolución de Mayo era impiadosa. Lo habrían considerado una piedra en el zapato, así que decidieron sin más que nada ejecutarlo. Y no podemos terminar el capítulo sin resaltar el hecho anecdótico de la cuestión. ¿Te acuerdas del episodio aquel en el que a Liniers le volaron la peluca? Peluca que por otra parte usaba como ornamentación, porque se usaba en ella en aquella época, no por ser pelado. El asunto es que el tipo tenía una amante, Anita O'Gorman, apodada la Perichona, que a la postre sería abuela de Camila O'Gorman, otra fusilada. Bueno, Liniers iba a menudo a visitar a su amante, se habían hecho famosos sus encuentros, y algunos pobladores de Buenos Aires consideraban indigno esto. Entonces un vecino, parece que lo esperó en la puerta a que saliera de la casa de su amante, que por otra parte era casada, pero su marido viajaba con frecuencia, lo encaró, lo sacudió un poco reprochándole su conducta adúltera y literalmente le voló la peluca. ¿Te imaginas lo que habrá sido esa escena? Liniers habría intentado seguramente acallarlo al hombre, pidiéndole discreción, pero sucede que ya habían visto la escena otros testigos, con lo que fue imposible detener el reguero de pólvora que siguió al tragicómico suceso. Anécdota graciosa al fin y al cabo, sobre todo comparada con lo que le sucedería después, sus diferencias políticas con sus ex compañeros de ruta y la forma en que lo asesinaron. Creo oportuno poner en su justo término a Liniers, héroe de la patria vieja, víctima de la patria naciente. Si se perdieron algún capítulo, recuerden que en Spotify y en YouTube están todos.